Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy vamos a hablar de la primera semana de desarrollo. El desarrollo embrionario inicia con la fecundación, pero antes de hablar de la fecundación tenemos que saber qué pasa con el óvulo y cómo se adapta al órgano femenino para la formación del embrión. Primero vamos a hablar del ciclo ovárico y el ciclo menstrual o endometrial. Cuando hablamos del ciclo ovárico, nos referimos al tiempo que se toma el folículo para madurar y liberar el óvulo que después va a ser fecundado. Primero vamos a tener una fase folicular y dura 14 días y va a ser la fase en la que van a madurar los folículos y termina con la ovulación. Luego tenemos la fase luteínica. También va a durar 14 días y ahora vamos a ver cómo se libera el óvulo y se forma el cuerpo lúteo que va a ser el encargado de liberar hormonas hasta la formación de la placenta en caso de que el óvulo sea fecundado. En el caso de que no se produzca la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y se reinicia el ciclo ovárico. Al mismo tiempo que todo esto pasa, se va a producir lo que conocemos como ciclo endometrial o ciclo menstrual. Este ciclo va a iniciar el primer día de la menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación y va a durar aproximadamente 28 días. Vamos a tener varias etapas o fases. La primera fase es la fase menstrual, en donde se produce el sangrado de la capa funcional del endometrio tras no producirse la implantación. El sangrado de esta fase se produce porque la capa funcional del endometrio, la capa que se encuentra en la luz del útero, se atrofia produciendo el sangrado. Luego tenemos la fase proliferativa, que se produce aproximadamente 9 días antes de la ovulación, y en esta fase empezamos a ver una proliferación de las células que forman las distintas capas del útero y un crecimiento en el espesor de este. Cuando esta fase termina, se produce la ovulación y comienza la fase secretora del ciclo endometrial, y va a durar aproximadamente 13 días. Luego que se restablece el espesor del endometrio y de que se produjo la ovulación, el cuerpo lúteo va a liberar hormonas que van a ayudar a preparar el endometrio para recibir al óvulo fecundado y que se produzca la implantación. En caso de que no se produzca la fecundación, el endometrio va a iniciar el proceso degenerativo en el que su espesor se va a reducir y va a producirse una destrucción de los vasos sanguíneos que termina en un sangrado, dando lugar a la menstruación y a un nuevo ciclo endometrial. Sabiendo todo esto, ahora nos queda ver qué sucede si se produce la fecundación. Luego de que se produzca la ovulación, el óvulo tarda aproximadamente 7 días en recorrer las trompas de falopio y llegar al útero. Dentro de estos 7 días y en las trompas de falopio es donde los espermatozoides van a intentar fecundar a ese óvulo. Con la fecundación, primero se va a producir la segmentación del cigoto y formación del blastocito. Una vez que se forma el blastocito, se produce la implantación de este en el endometrio. Se prolonga la fase lútea debido a que el cuerpo lúteo va a ser el que va a liberar las hormonas necesarias hasta que se forme la placenta. Y debido a todo esto no se inicia un nuevo ciclo menstrual. La fecundación va a ser la fusión de las gametas femeninas y masculinas. Y es a partir de este momento que se inicia el desarrollo embrionario. Como resultado de eso se forma el cigoto, se restablece el número diploide de cromosomas, se establece el sexo cromosómico y se inicia la segmentación. La segmentación va a ser la división y multiplicación celular hasta formar lo que vamos a conocer como mórula, que tiene una masa celular interna y una masa celular externa. Esta mórula se sigue desarrollando y forma una cavidad en su interior llamada blastocele. Cuando esto pasa, se denomina blastocito. La masa celular interna pasa a llamarse embrioblasto y la masa celular externa pasa a llamarse trofoblasto. El trofoblasto va a ser el encargado de penetrar las células epiteliales de la mucosa uterina, iniciando lo que conocemos como implantación. La implantación va a constar de varias etapas. Primero, vamos a tener una aposición entre las células del trofoblasto y las células del endometrio. Luego existe una adhesión entre dos tejidos
Y por último, una invasión del blastocito, el cual va a quedar incluido dentro del endometrio y terminando así la primera semana del desarrollo embrionario. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado.